pongo a grabar. Ok, vean, la parte del problema de investigación, en el caso de nosotros, funciona así. Por el momento, todos van a hacer un trabajo de resolución de problema de empresa o hay alguno que tiene algo diferente. Profe, yo tengo una tesis de investigación. Yo también. Ok, entonces con lo que es investigación, ahorita hablamos también y con ustedes dos sí me quedo un ratito porque quiero saber de qué es la investigación y si ojalá lo han planteado antes con Don Milton porque para explicarles por dónde anda el asunto. Porque Ok, entonces aquí voy a hablar un poquito de los dos temas. Es así. Vamos a ver, cuando nosotros hablamos de los proyectos con enfoque práctico, lo que buscamos es que ustedes definan a nivel del proyecto un elemento que haya que resolver en la empresa. A nivel teórico, no se inicia con problemas, sino que inician con una construcción de un estado del arte. Y es un poco diferente. ¿Por qué? Cuando hacemos un trabajo de investigación, digamos que con un enfoque un poco teórico, que puede ser teórico, no puede ser teórico, porque también, por eso quiero hablar con ustedes para ver si es realmente algo teórico o algo que quieren llegar como a una solución que es un trabajo de investigación práctica, pero con un inicio teórico general, porque hay enfoques específicos, hay enfoques generales. La mayoría de ustedes trabaja con una visión práctica y un enfoque específico. Los campos teóricos puede ser que sea una investigación para plantear una brecha de conocimiento desde el punto de vista de análisis de algo, pero también a su vez puede ser que sea con la idea de plantear algo nuevo que no surge necesariamente de una brecha de conocimiento, sino de un planteamiento desde una investigación de bibliografía, de campo, que me lleve a plantear una solución teórica, pero que surge de una visión más general. Ven, entonces, todo eso es lo que hay que ir dirimiendo en esta parte. Entonces, los que van a trabajar propiamente definición de problema empresarial, o sea, para la empresa, lo que es un problema en sí es realmente un elemento o una situación de hecho, porque sea el enfoque que usemos, cuantitativo o cualitativo o cualquier otro modelo de investigación, porque digamos que no solo existen estos enfoques, porque si uno lo hace por tipo de clasificación de investigación, sociodemográfico, de campo y de otro tipo, no necesariamente utilizan este enfoque, pero casi que todo tipo de investigación siempre van a ser del planteamiento de un problema. Ese problema, por ejemplo, en la índole teórica, se denomina una brecha de conocimiento. O sea, que dentro del bagaje de conocimiento dentro del área profesional existe una brecha en cierto aspecto. ¿Ven? Pero en el campo de una empresa, como es un enfoque específico, nos referimos propiamente a una situación concreta que debe resolverse. Pero esa situación concreta que tiene que resolverse tiene ciertas leyes o lineamientos de qué se define como problema y qué no es problema. Entonces, vean que el problema es cualquier fase siempre inicial de cualquier elaboración de un trabajo final de graduación, o sea, y de cualquier investigación siempre hay que plantear un problema, o sea, una necesidad desde donde surge, porque voy a hacer el proyecto. Ahora, para poder llegar a esa necesidad o a ese problema, hay que hacer una investigación previa, porque surge de una idea. Ustedes tienen una idea, pero hay que entonces desarrollar todo un aspecto de investigación que genere la información necesaria para poder demostrar esta situación. Yo la semana pasada, por eso hablaba con, por ejemplo, un compañero que me dijo que hiciéramos reunión, por eso era que le planteaba el tema de la investigación previa, porque la idea que se tenía o que él tenía generalmente, o en la manera general, para poder llegar a esa idea, o ocupaba un patrocinador, o ocupaba hacer una investigación extensa que pudiera demostrar la necesidad como tal. Y esa necesidad es la definición del problema, porque si no, lo que se está planteando es una idea de algo que durante el proceso de investigación puede llegar por el trabajo de campo a decir, ah, no, es que no era necesario hacerlo. Entonces, y ahí se murió el TFG. Y el tema en este punto no es llegar a hacer una investigación para decir, ah, es que eso no era lo que yo ocupaba, pues entonces, ¿cuál TFG van a plantear? Y no es un TFG para decir, ah, no, es que no lo ocupo. ¿Ven? Por ejemplo, en algún momento hubieron trabajos de grabación que estaban enfocados en generar factibilidades a proyectos.
Llegó un punto donde la maestría tomó la decisión de que factibilidades no, porque una factibilidad es simplemente un ejercicio para decir, ah, sí, ya, el proyecto no es rentable, entonces no lo hagamos. Y entonces, todo el ejercicio, ¿dónde quedó la parte de gestión? Porque la parte de gestión realmente inicia cuando el proyecto ya está definido. Todo lo que está antes de la parte propiamente de gestión, que se llama formulación, de ahí realmente no hay aplicación de herramientas de gestión. Ahí lo que estamos hablando son de herramientas económicas, de herramientas técnicas, de otro tipo del estudio, que lo único que me lleva a determinar si un proyecto es viable o no. Entonces, en realidad nunca hice gestión como tal. ¿Ven? Entonces, por eso es que, por ejemplo, temas como factibilidad se eliminaron. Pero esta idea de investigación y todo ese trabajo preliminar, siempre, siempre hay que hacerlo, porque nosotros tenemos que llegar a demostrar la condición que estamos denominando problema. En el tema de los trabajos teóricos, lo que se trabaja inicialmente es lo que se llama estado del arte, que es una investigación, digamos que profunda, ya de cierta manera, en bibliografía para poder determinar que existe esa brecha del conocimiento. Y con eso poder plantear en lo que se llama en la investigación teórica un estado del arte y una hipótesis. La hipótesis y el estado del arte no se plantea en una investigación teórica si no se ha construido primero un estado del arte. ¿Por qué? Porque si no volvemos al mismo punto, es el planteamiento de una idea o una hipótesis porque a mí me parece y así no es como funciona desde el punto de vista académico para valorarlo desde un punto de vista para un trabajo final de graduación de una maestría. ¿Ven? Ahí es donde está la diferencia. Ahora, si fuera porque ustedes van a hacer una investigación para ustedes en su vida, sí, pueden iniciarlo por medio de una idea, porque a mí se me ocurrió y lo vi y a partir de ahí yo hago después todo el proyecto. Pero aquí no, porque aquí hay que seguir un proceso, que el proceso no es para que al final lleguen a decir, ah, no, lo que yo vi, que pensé que era una idea, ya ahora no. Y porque entonces no hicieron ningún trabajo final de grabación. Es ahí donde está la diferencia. Entonces, muy bien. ¿Qué es lo que tienen que enfocarse en estos días inicialmente para poder construir una versión uno del problema? Comenzar a buscar y a recolectar información. Las que van a hacer trabajo de investigación teórica tienen que comenzar a buscar bibliografía. Meterse de lleno en bibliografía para poder establecer lo que se llama un estado del arte. Los que hacen trabajo propiamente específico para una empresa es meterse en la empresa para poder determinar con datos y elementos y con eso hacer la demostración de que existe un problema. Ahora bien, cuando yo hablaba de los lineamientos propiamente del problema y que les decía qué es problema y qué no es problema, es para estas reflexiones. Voy a pasarme y voy a brincarme directamente a lo que es la definición de lo que no es un problema, que son los lineamientos. Vamos a ver, y ahorita me devuelvo a esto. Un problema, de una vez, para que lo tomen de anotación primera, es, no se define como no tengo algo. O sea, si uno dice, ah, es que mi problema es que la empresa no tiene un método de gestión. Ahí están definiendo la solución, no el problema. Ahí es donde hay que comenzar a aplicar técnica. Está bien como idea inicial. Ok, usted ve que su empresa no tiene una herramienta. Perfecto. Pero ¿por qué eso es un problema? Técnica del por qué. O sea, ¿por qué eso se vuelve un problema? Cuando ustedes comiencen a responder los por qué, van a ir encontrando las verdaderas situaciones que son el verdadero problema. O sea, la verdadera razón de por qué se hace el TFG de ustedes, qué es lo que nosotros detectamos como problemas. Vamos a ver, ¿qué pasa? Llega un estudiante y dice, ah, es que yo no tengo el método de gestión. Entonces comenzamos a hacer preguntas a abogado del diablo. ¿Y la empresa cómo le va en términos de resultados de proyectos? Ah, me va bien. ¿Cómo va la rentabilidad? No, no, hemos tenido una rentabilidad bastante buena. En realidad ha sido exitosa para la gerencia. ¿Ok? ¿Y cómo realizan los proyectos? ¿Se terminan a tiempo? Sí, terminamos a tiempo. La verdad es que hemos cumplido con las metas y no se han presentado ni quejas de clientes ni nada. Entonces, una pregunta, ¿por qué usted tiene un problema del método? De si usted presenta todo y todo es positivo y todo está bien, hay una máxima también a veces en la administración de empresas que uno dice, yo soy ingeniero eléctrico, tengo estudios de administración de empresas, pero en una administración de empresas normalmente a veces se dice, lo que está bien no se toca.
Entonces, si usted me dice que todo está bien, entonces el problema de no tener un método, ¿cuál es? O sea, ¿por qué es un problema? ¿En función de qué? ¿Qué es lo que pasa en una situación así? En una situación así lo que ya estamos pensando es en una solución. Y es una solución que viene predefinida por una serie de hechos que se llama la formación en maestría, que entonces les hace pensar a ustedes que es que el tema es que todo el mundo tiene que tener un método estandarizado basado en buenas prácticas, con un PMBOK casi que hecho, para que todas las empresas funcionen. Y eso es mentira. Lastimosamente, la realidad es esta. La realidad es que no necesariamente por tener yo un método estructurado, un método estandarizado, hasta que le dicen a uno hasta dónde tiene que poner el pie en un proyecto, significa que por eso voy a tener buenos resultados. Yo trabajé en empresa gubernamental por más de 12 años y les puedo decir lo que es tener un manual de casi 1000 páginas de gestión de proyectos y al final usted lo que dice es en qué momento gestiono, en qué momento lleno papeles, dígame cuál de las dos hago, porque ese es el otro riesgo. Hacer métodos demasiado estructurados llevan a elementos que puede ser que al final no sean prácticos para la empresa. ¿Ven? Entonces, esa primera idea, si alguien la tenía, descártela, porque el no tener no es problema. Lo que hay que buscar es la verdadera dolencia. Vuelvo a tomar palabras del profesor Dona. ¿Cuál es la verdadera dolencia de la empresa en términos de la gestión de proyectos? En términos de la gestión. Y aquí es donde yo comienzo ya a inquirirles el manejo de ciertos conceptos. Vamos a ver, ustedes estudiaron una maestría que se llama gestión de proyectos. Nombre, gestión, apellido, proyectos. No es la gestión organizacional de la empresa, no es gestión estratégica, es gestión de proyectos, para que lo tengan bien clarito. ¿Por qué? Porque a veces vienen con problemas que están fundamentados en la parte estratégica. Ah, es que la organización no cumple con las metas estratégicas. Sí, eso es un buen problema. Pero, ¿cuáles son las causas de ese problema? Ah, es que no se definen correctamente planes estratégicos. Eso no se ataca desde proyectos. Ah, es que la organización tiene un proceso de planificación estratégica fundamentado en lo que le diga la oficina tal. Eso no se resuelve con gestión de proyectos. Eso es otro ámbito que no es proyectos. Ustedes tienen que enfocarse en su ámbito que se llama proyectos. Entonces, uno dentro de su área profesional tiene que entender lo que incluye gestión de proyectos y lo que no incluye. Entonces, si bien es cierto, ustedes llevan un curso de estrategia y proyectos, es para entender que los proyectos dentro de una organización son un elemento clave para poder alcanzar las metas de la empresa, pero la gestión de proyectos no define la estrategia. La estrategia define los proyectos que yo tengo que después gestionar, que son los proyectos que integran el portafolio, los programas si existiera, y que después también hay que gestionar. Entonces, la gestión de proyectos no hace gestión estratégica. La gestión de proyectos ve temas de programas, ve temas de portafolio, ve temas de estructuras organizativas relacionadas con proyectos como oficinas de proyectos, ve temas metodológicos como gestión de proyectos, ve también temas de competencias, capacidades de la organización en función de proyectos. O sea, todo eso son temáticas dentro de la gestión, pero nosotros tenemos que ubicar un problema empresarial que realmente sea del ámbito gestión o que a su vez también nos permita este, resolverse desde la propia gestión de proyectos. Entonces, por ejemplo, cuando hablo de resolverse desde la gestión, también hay que tener un cuidado, que no es convertir o resolver usando la gestión de proyectos temas operativos, porque operaciones es operaciones, no es proyectos. Pero también hay que entender la naturaleza de lo que estamos trabajando. Ejemplo, por un área llamarse mantenimiento no significa que sea 100% operativo. Voy a poner casos específicos. Tuve un estudiante que trabajaba en la parte de mantenimiento de un hospital. Era mantenimiento electromecánico. El mantenimiento electromecánico, una vez que la obra y el hospital se les da en funcionamiento, son los que se encargan después de darle el soporte. Pero si el día de mañana falla un grupo electrógeno,
que es toda la parte de transformadores, fuentes, generadores que tiene ese hospital, es mantenimiento quien tiene que hacer el proyecto de poner, traer, comprar equipos e instalar toda la infraestructura electromecánica. Eso es un proyecto. No lo asume diseño, lo asume el área de mantenimiento. Entonces, mantenimiento es área operativa, sí, pero hacen proyectos. Eso es lo que uno tiene que entender de su organización. Pero, por ejemplo, si alguien me dice, no, es que nosotros tenemos un proceso de producción continua de un producto, supongamos, no sé, mermeladas, y yo voy a aplicarle modelos de gestión de proyectos para estandarizar el proceso, eso no es proyectos, eso es operación continua. Que usted quiera aplicarle métodos de gestión de proyectos es su problema, pero eso no es gestión de proyectos. Entonces, lo que nosotros tenemos que ubicar son problemas, situaciones que la empresa esté viviendo, dolencias que la empresa esté viviendo y que sean dentro del rango de gestión de proyectos o que realmente se puedan resolver con gestión de proyectos, pero porque cabe dentro del ámbito que le llamamos gestión de proyectos. Eso es lo que hay que definir como problema. Esa definición de problema nosotros la trabajamos más o menos con una estructura que contempla tres partes. Lo primero, que es, lo tengo, no, lo tengo para abajo más bien. Voy a salirme de aquí para mostrárselo. Nosotros trabajamos la definición del problema conceptualizando tres partes. Esta es la figura. Nosotros definimos en primera instancia, dentro de la redacción, que es lo que vamos a ver el jueves, en el ejemplo ya de redacción, lo que determinamos como una definición del problema. ¿Cuál es ese problema exacto? Y a ese problema le vamos a agregar su evidencia. O sea, ejemplo, el problema que tiene la organización es que los proyectos actuales o los proyectos desde el año 2021-2022 no alcanzan las metas esperadas en términos de la triple restricción y en términos de las metas que la organización le impone a nivel estratégico a los proyectos. Ese es un problema. O sea, por ejemplo, yo trabajo en una empresa de construcción y la empresa de construcción se dedica a construir infraestructura habitacional. La empresa durante los últimos 2 años ha tenido 20 proyectos y los 20 proyectos, un 80% han terminado tarde, han terminado con un aumento de costos de un 10-20%. O sea, tengo un problema serio porque mis proyectos entonces no están dando o la rentabilidad que yo esperaba, estoy terminando con datos que sobrepasan lo que yo tenía estimado. Esos problemas se vuelve para una constructora. Ese es su problema. Y usted lo evidencia, por ejemplo, usando algún gráfico o algo donde pueda mostrar los resultados del proyecto. Esa es la base. Ahí tenemos una definición de problema. ¿Cómo se resuelve eso? No tenemos todavía ni la más mínima remota idea. Lo que sabemos es que ese es un problema y es un problema de proyectos, porque hablamos de resultados de proyectos. Ok, ahí es donde vienen los otros elementos, lo que se llaman causas y los que se llaman efectos. Las causas son los elementos, situaciones, circunstancias que son las causas raíces de por qué el problema se ha venido originando. O sea, es el antes de. El problema es una materialización de un riesgo, en realidad. Si yo lo veo como análisis de riesgo, en algún momento el problema fue una probabilidad. Cuando yo empecé a hacer proyectos de construcción, yo tengo la probabilidad de que el proyecto que yo estoy realizando, los proyectos no cumplan con los resultados. Es una probabilidad, es un riesgo. Pero el problema es un riesgo materializado. Entonces, cuando yo ya me di cuenta que se volvió un problema para mí, es porque ese riesgo con el cual yo ya nací se materializó. Y esa materialización se dio porque ya vi que no estoy alcanzando resultados. ¿Ok? ¿Qué es lo que ha provocado o qué fue lo que sucedió para que ese problema o para que esa probabilidad o ese riesgo se materializara en un problema? Eso es lo que llamamos causas. Son los elementos dentro de la organización que han sido el origen del problema. Entonces, cuando uno redacta las causas, por ejemplo, establece que una situación por la cual la organización en este momento no alcanza los resultados es porque su gestión de proyectos
se viene realizando bajo el criterio de cada profesional a cargo de proyectos y por lo tanto se genera una serie de acciones entre cada proyecto o dentro de cada proyecto que terminan en reprocesos, que esos reprocesos son los que hacen aumentar los tiempos y los costos. Y entonces uno le agrega evidencia a esa causa, como puede ser un ejemplo de un reproceso, como puede ser, por ejemplo, el cálculo o la determinación de algún hecho que venga siendo recurrente. O sea, demuestro la situación que genera reproceso. Demuestro el hecho de que cada uno está generando información o gestionando a su manera. Esa es la evidencia de la causa. Y esa es la causa del problema, una causa. Nosotros normalmente solicitamos que al problema se le identifiquen de dos a tres causas, en realidad tres, para poder tener una mayor amplitud de los elementos que están provocando el problema. Ahí sí, después del análisis de causas, veremos a ver cuál es la posible solución, pero en el problema nunca se pone cuál es la solución. Lo único que estamos haciendo en el problema es demostrando que existe un problema, solamente, nada más. No estamos en ningún momento dando una solución. Ahora bien, las causas son los hechos que han hecho o que han sido el origen de por qué se materializó el problema. Pero por el otro lado tenemos el otro elemento que se llama efectos. Voy a atender la consulta de Farid para después seguir con la parte de efectos. Profe, ahí la consulta es con respecto, digamos, al tiempo de vigencia, tal vez de esa evidencia, porque, por ejemplo, si yo planteo el problema hoy, ¿verdad? Ujú. Y el problema, no sé, es de, no sé, un país específico que está tardando, no sé, mucho tiempo en salir, no sé, al time to market de los proyectos X, pero ese tiempo, digamos que si hay un indicador que se está revisando mes a mes, ¿cómo lo llevaría, digamos, a lo largo o sea, todos los seminarios o Ok, todo el en este TFG? momento, vamos a ver, te explico. En este momento usted plantea el problema con la condición que tiene. De ahí surgió. Se supone que ha sido una condición que históricamente ya se ha venido presentando y no es como un pico, ¿verdad? Porque usted para eso la evidencia pone que en el problema es una Sí, yo situación puedo que, decir, digamos, que viene desde hace, no sé, un año, este problema. exactamente. O sea, eso no Exacto, significa que se va a pero, resolver de aquí a mañana. no, no, correcto, pero Ujú. digamos, yo digo, ok, le doy los datos, no sé, por poner un ejemplo, de enero a agosto. Con eso empezamos y con eso trabaja usted. Ok, y con eso se podría trabajar todo el resto del proyecto. Sí, señor, porque aquí está usted definiendo el problema. De aquí en adelante usted no va a hacer una actualización del problema, porque se supone que aquí definió una situación que nace de hoy y a partir de hoy usted empieza a trabajar la posible solución. Por eso te decía que aparte que es histórico, la probabilidad de que eso se resuelva mágicamente de aquí a 2 meses sería mentira si eso ya tiene un año de estarse presentando, por ejemplo. Ok. Entonces, planteamos y trabajamos con el hecho que usted me mostró resultados a hoy y este es el problema de hoy. De aquí en adelante ya lo que usted está planteando es la solución de ese problema. Se supondría que la empresa no está realizando alguna otra labor en solucionar el problema que le mate su proyecto, ¿verdad? Se supone. Ujú, ujú. Ujú. Listo. Estamos. Entonces, aquí planteamos un momento que es el hoy. Y a partir de ahí empezamos después a realizar su trabajo de TFG, porque se supone que si ustedes finalizan en menos de 6 meses, son documentos que están actualizados, ¿verdad? O sería información actualizada. Ahí es donde Farid, por ejemplo, si usted me dice, no, yo voy a parar el proyecto y regreso en un año, bueno, en un año se habrá que actualizar nuevamente las condiciones para ver si el problema se mantiene, ¿verdad? ¿Ves? Ahí es donde yo sí ponía el caso de parar. Que si uno para y para, digamos, entre un seminario y otro y se toma un año o 2 años por X, Z situación, ya ahí sí hay que actualizar en 2 años, porque ahí sí puede pasar lo que vos dijiste. Y ya ese problema tal vez no esté vigente. Pero en un caso de que usted no vaya continuo, esperemos que vayan continuos y lo que vos mencionaste como problema es un problema. Los proyectos no están saliendo en el time to market. ¿Por qué? Porque hay cierto tipo de industria que trabajan, por ejemplo, con la generación de productos. Por ejemplo, en el campo de la tecnología. Cuando yo desarrollo un nuevo producto, es un proyecto, en realidad,
Por ejemplo, pasar de iPhone 15 a iPhone 16 o al iPhone que estemos ahorita, o pasar, por ejemplo, de un procesador, ¿cuál serie estamos ahora? Ya no sé ni en cuál Pentium estamos, en Intel y los AMD ni para qué. Bueno, si yo estoy pasando de un procesador a otro, existe una cuestión que se llama time to market. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a presentar ese nuevo procesador, yo tengo que hacerlo en un tiempo en el que la competencia no haya presentado algo más novedoso, porque entonces yo perdí tajada de mercado. Entonces, digamos, lo que vos mencionaste, esa palabrita de proyectos que no salen, time to market, perfecto, eso puede ser un problema. Ven, entonces, vean que eso es un ejemplo de un problema, pero no basado en una definición que yo estoy dando, ni en algo que yo estoy planteando ya como solución. Ese es el problema. Punto. Las causas, entonces, como retomando, es el elemento origen por el cual se ha presentado el problema. Se plantean tres causas, es más o menos lo que nosotros trabajamos el modelo. Pero después de plantear las causas, que el análisis de causas es lo que después me va a permitir establecer la posible solución, viene la parte de los efectos. Los efectos son las consecuencias que el problema ha tenido sobre la organización. Los efectos como elemento nos permiten determinar el impacto que tiene propiamente el problema en la organización. O sea, son consecuencias del problema. Tienen que surgir del problema. Dijo Farid, si mis proyectos no están saliendo en el time to market, o sea, en el tiempo de mercado, entonces un primer efecto normal en ese tipo de proyectos de industria es la pérdida de participación relativa de mercado. Es una relación directa, porque en el caso de industria como la que expliqué de tecnología, si el proyecto no sale en el tiempo como tal, la competencia ha presentado algo más innovador y si yo en ese momento le vendía al 25% del mercado, perfectamente la competencia me puede robar una tajada y ahora yo bajé al 20% del mercado. Perdí un 5% de mercado por esa razón, relacionado a que los proyectos no están saliendo en el momento en que deberían salir según el mercado. Eso determina un impacto. O sea, vean el impacto que tiene una situación de esas sobre una empresa. Efectos, nuevamente, se solicita por lo menos plantear tres efectos y cada efecto con su respectiva evidencia o dato que lo demuestre. O sea, el problema es una sección demostrativa. Ustedes demuestran que existe un problema. No se llama la importancia del problema. No, no, no es justificar, y tampoco se llama justificar el problema, porque en algún momento un estudiante dice, profe, ¿qué es la justificación del problema? No, no, un problema no se justifica, un problema hay que resolverlo, que es diferente. El problema como elemento dentro del campo de investigación es simplemente el hecho. Yo al problema no tengo que hacerlo más grande, no tengo que meterle calificativos, yo no tengo que meter subjetividades. Por ejemplo, en este momento que alguien, uno de ustedes de una vez diga, y por eso es que en el problema no se agregan soluciones, es porque si ustedes de una vez plantean en el problema, entonces, si la empresa comienza a incluir buenas prácticas, va a mejorar en esto, en este momento de investigación se llama una subjetividad por parte de ustedes. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, han recibido capacitación en gestión de proyectos, ya están asumiendo que todo se resuelve metiendo buenas prácticas, y eso no funciona así. Porque entonces dentro del campo de investigación, entonces ¿para qué van a hacer un TFG si ya saben que la solución es X, Y, Z? Entonces hasta ahí llegamos. ¿Para qué van a hacer todo un trabajo final de graduación si ya de antemano plantearon la solución? Ven, es ahí donde está el tema. Por eso es que el planteamiento del efecto, del problema, sus causas, de los efectos también del problema, es desde una orientación más macro, más evidenciando que realmente para la organización hay algo necesario de atender, que se puede atender desde la gestión de proyectos bajo el planteamiento que se haga, para con ello poder generar una investigación que genere un poquito más de libertad hacia los elementos que pueden incorporar como parte o no de la solución. ¿Ven? Porque, por ejemplo, puede ser que sí, la solución termine siendo crear un marco de referencia para una situación como esta, está bien, pero no es el marco de referencia de una vez no aplicó el PMBOK. No, no. Es que hemos revisado, por ejemplo, yo me he dado la tarea de buscar a veces en otras universidades
sobre tesis, y un planteamiento en otra universidad, por ejemplo, es que la empresa no aplica el PMBOK. De ahí, si la empresa es de tecnología, hace desarrollos y su marco es de proyectos que son de TI, y ustedes han visto y han llevado cursos de la carrera que ha demostrado que hay cierto tipo de proyectos que no ocupan el PMBOK, lo que ocupan es marcos más ágiles. Entonces, como problema decir que es que la empresa no aplica el PMBOK, y ahí no, o sea, estamos ya dando por un hecho que es que hay que aplicar todo el mundo el PMBOK y eso no funciona así. El enfoque de esta maestría es precisamente ese, que sea un enfoque un poco más abierto, donde ustedes puedan realmente ver desde la parte práctica lo que es la gestión de proyectos. En la calle, en la realidad, por ejemplo, si una solución a un problema como este que estuvimos estableciendo ahorita, que más o menos expliqué, fuera realmente construir un marco de gestión, la idea es que ustedes construyan un marco de gestión personalizado. Que sí, los proyectos finalmente son de enfoque predictivo y se puede aplicar el PMBOK, ok, de acuerdo, pero no necesariamente tienen que aplicar todos los procesos si la empresa no lo ocupa. O sea, la idea es que ustedes en este TFG logren aplicar y entender que la gestión de proyectos también hay que aplicarlo de una manera práctica. Entonces, la primera etapa de ustedes es lograr establecer esa condición problema, esa dolencia, ese elemento que yo digo, esta es la situación por la cual la empresa ve la necesidad de que yo haga un TFG, que yo haga este proyecto. O sea, esa situación que está en el centro, que llamamos problema, es la condición o el condicionante que lleva a que la empresa vea que yo tengo que hacer este proyecto. O sea, si mi empresa no está llegando a cumplir en las metas con los proyectos como el time to market, y ahí obviamente por el impacto que tiene ese efecto, hace que la empresa, o por lo menos de la escritura, se nota que la empresa obviamente tiene que atender ese problema. Y obviamente ahí es donde se ve que el TFG hay que realizarlo. Si ya establecemos otro tipo de problema, como por ejemplo, los proyectos no cumplen con las metas estratégicas, los proyectos no están alineados con la estrategia, eh, la empresa no le da el soporte adecuado a los proyectos, porque eso pasa a nivel de cuando son empresas muy pequeñas, por ejemplo. O sea, son condiciones, situaciones que pueden generar un problema como tal, o es una condición que se puede denominar problema. ¿Qué es lo que pasa aquí? Cada uno de ustedes va a tener un problema diferente. Aunque terminen siendo soluciones bajo el mismo ámbito, los problemas propiamente y sus planteamientos van a ser siempre distintos. ¿Por qué? Porque cada empresa es diferente. ¿Qué pasa en el caso de los trabajos teóricos? Obviamente esta parte no se trabaja, sino que hacen primero un estado del arte, donde el estado del arte llega a demostrar que hay una brecha de conocimiento sobre X o Z situación. Y a partir de esa brecha de conocimiento se plantea una posible hipótesis con un problema de investigación que es diferente, porque el problema de investigación es un planteamiento de una necesidad desde el campo teórico y general. Ven, por eso les decía que ahora se los explico con un poquito más de detalle, porque la mayoría va por este campo. Natalie, Profe, una consulta. Por ejemplo, si yo trabajo en una oficina de proyectos y se me ocurre un problema de la oficina, pero ¿se me alguien ocurre o lo tiene, tiene? eh, bueno, está ese problema, Bueno, ok, no se te ocurre, existe, ok, dígame. existe ese problema y digamos que alguien ya propuso una solución, pero yo quisiera dar como una solución paralela, aún así sería válido. Ya, y siempre y cuando sea un ámbito separado a la solución, sí. O sea, siempre que se pueda atacar y demostrar que el problema se puede atender desde ese otro punto de vista, sí. Me imagino que me está refiriendo a que dentro de la empresa ya se ha hecho algún TFG o algún proyecto relacionado a solucionar el Mm, problema, sí, exacto. pero solucionó una Bueno, no parte. TFG, pero sí se había propuesto una metodología, digámoslo así. Ok, pero digamos no se solucionó completo el problema. Hasta el momento no. Ok, sigue el problema vigente. Ahora lo que usted tendría que trabajar es como un enfoque distinto para ver qué otro elemento, sea actualización sobre la solución que ya se hizo o algún elemento, digamos, adicional. Porque, por ejemplo, ¿qué sucede? Casos como el tuyo. Yo tengo el planteamiento del problema. Ya una causa no es que no tengamos métodos,
Pero una causa que puede todavía estar notando y que el problema todavía exista, o sea, que todavía siga siendo detonante, es que la organización viene trabajando o ha implementado ese método, pero ese método no le ha generado el soporte adecuado en términos de herramientas, en términos de personas, en términos de gobernabilidad, estructuras adicionales y otro tipo de cosas, que entonces son causas variadas que llevarían a generar una solución más amplia. Porque, por ejemplo, vos que lo estás viviendo, una metodología no lo resuelve todo, ya te diste cuenta. Sí, Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde se rompe tal vez un poco el esquema hasta de lo que han visto en la gestión de proyectos, porque la mayoría de ustedes ahorita vienen dentro de la maestría y lo que más les han repetido, mi imagino ha sido el PMBOK, lo que más les han repetido es, hay que tener plantillas para eso, hay que tener plantillas para aquello, pero ya en tu vida real vos te has dado cuenta que tener plantillas para todo no significa tener la respuesta a todo. Entonces ahí es donde comenzamos a buscar elementos más prácticos. Pero sí, perfectamente. Mientras el problema exista, vos tenés enfoques por dónde trabajarlo. ok, gracias. Ujú. Ok, entonces, elementos importantes que hay que ir trabajando. Tienen que ir buscando información de campo. O sea, hay que comenzar a construir, y aquí es donde ustedes primero pueden trabajar con un elemento gráfico antes de redactar cómo son estas herramientas. Si alguno de ustedes es industrial, si alguno de ustedes es de un campo como estos, donde usan más estas herramientas, son útiles, no para plantear un problema de forma de reacción, pero sí para plantear el problema de manera gráfica para irlo entendiendo uno. Para ustedes mismos, irlo entendiendo, estas herramientas como un árbol de problemas, un árbol de causa-efectos, nos van a ir permitiendo ir encontrando ese problema o que ustedes vayan entendiendo la situación que están viviendo. ¿Ven? Entonces, ¿qué es un árbol causa-efecto? Simplemente es redactar el problema inicial que ustedes ven en una definición muy sencilla y después de eso establecerle las causas y establecer los efectos del problema. Con ese dibujo ya uno va viendo, esto es aquí, esto lo puedo cambiar allá, qué pasa si este elemento en realidad es un origen de esto otro. Entonces uno puede ir poniéndolo en diferentes situaciones o posiciones hasta llegar como a un enfoque que después me sirva como una guía de reacción. Eso es el árbol causa-efectos. O en el tema del árbol de problemas es lo mismo. Las raíces son, como quien dice, las causas, el tronco es el problema y las hojas son los efectos. Es lo mismo, son lluvias de ideas, donde uno va planteando sus ideas iniciales como para ir encontrando ese enfoque. Además, una idea de esto o un trabajo preliminar, ya sea basado en información o ya sea basado en la perspectiva que ustedes tienen, también les puede ayudar a enfocar ese trabajo previo para enfocarse en qué puntos son sobre los que ustedes van a ir a solicitar información a la empresa como tal. Porque es más fácil ir orientados que realmente ir a pedir todo lo que me den. Hay dos maneras de trabajar la investigación inicialmente. O voy del todo a preguntar, porque no tengo ni la menor idea, y entonces le pregunto a Raimundo y todo el mundo, y a partir de ahí comienzo a sacar como una denotación más clara de qué es lo que ven como problema principal, o como el caso, por ejemplo, de Natalie, que ya está metida en ese mundo y ella ya detectó que un problema sigue vigente aun cuando hubo una solución, entonces ya ella tiene una idea de lo que puede ser el problema. Entonces ya es más fácil porque con su visión puedes comenzar a plantear tus causas del problema, de por qué se ha mantenido el problema, cuáles efectos se siguen presentando y eso enfoca de una mejor manera ese trabajo previo sobre qué consultas tal vez ir a realizar a compañeros y demás para ir validando la situación que estás denominando problema. Son los dos mecanismos en los cuales uno puede trabajar la definición del problema inicialmente. Esa primera, donde no conozco nada y obviamente tengo que ir a averiguar de todo, o la segunda, donde yo ya tengo como una noción de por dónde anda el asunto. Entonces, bajo ese, siempre van a tener que realizar algún trabajo previo. Buscar información, hacer consultas previas con compañeros, compañeras, comenzar a establecer y obtener información que después ustedes puedan incorporar al documento. ¿Qué otro elemento hay? Diagrama causa-efecto, el famoso Ichikawa. Pueden trabajar un Pareto también cuando tienen varias causas, establecer cuáles son las principales para poder así después traducirlo al documento de una manera de prosa. La prosa yo se las explico, si Dios quiere, el jueves de cómo tienen que redactarlo. Entonces, en términos generales, la presentación, ustedes pueden ver el otro video y demás para que ustedes puedan ir ya, digamos, viendo estos otros elementos que están aquí, donde no quiero desarrollar más, porque si no se vuelve muy tedioso,
pero el punto es que se lleven la idea de que es problema. Los ejemplos, como el que mencionó el compañero Farid, es un ejemplo de problema, el que yo mencioné. Yo le entiendo a Natalie que más o menos ya encontró que hay un problema que se sigue manteniendo, entonces ya tiene noción de qué es eso. Entonces, es importante que vayan ubicando en primera instancia la situación origen de lo que va a ser su TFG, que se llama problema. Denótenlo no en función de algún elemento ya subyacente por el conocimiento que ustedes han adquirido, que significa ya establecer un criterio sobre algo, sino más bien establezcanlo desde el punto de vista más general, más abierto. O sea, vayan como que no conocen nada de proyectos y traten de ir con la mente abierta para establecer una situación empresarial que ustedes tengan que resolver para que no caigan en estos errores, errores como una incertidumbre metodológica, que caigan en un problema que es intrascendente, o en algo tan amplio que no es específico, o en algo que no haya novedad, que terminen resolviéndolo con lo mismo que ya lo resolvieron anteriormente, o que terminen planteando problemas donde ni siquiera tienen recursos, ni siquiera se acerca a la temática de gestión de proyectos. ¿Ven? Entonces, ese es como el trabajo preliminar que tienen que ir realizando. El jueves entraríamos en la primera parte de la clase hacer como un ejemplo de redacción de problema y después vemos la parte de objetivos con más o menos hacer una práctica de objetivos de cómo se redactan para que ustedes ya tengan como la información entre el entregable uno y 2. Así la otra semana, el otro martes, vemos categorías y ya puedo ir adelantando una parte de lo que es el marco teórico y ya así podamos más o menos cumpliendo con todo lo que es el plan del curso. Ok, dudas, consultas, ve que les decía que duraba como entre 30 a 40 minutos. No más que eso para no hacerlo tan largo. Dudas, consultas, ninguna. Bueno, si no hay ninguna duda, ahora que va a comenzar el trabajo de parte de ustedes, entonces voy a parar aquí la grabación